Muy buena noche, muchas gracias por estar de nuevo en Acción Positiva. Hoy, domingo de Resurrección, esperamos que todos estén ya en sus hogares y que pues esta Semana Santa les haya traído descanso, haya traído el cumplimiento de nuestras funciones religiosas, de esas hermosas y bellas tradiciones de Guatemala. Estamos ya todos en nuestras labores. Hoy, cuando yo me acercaba acá cerca de nuestro estudio en Acción Positiva, miro de repente a una persona que viene en la calle, en una bicicleta, me quedo viendo fijamente y ¿a quién encuentro? A un amigo de Acción Positiva, a el arquitecto Álvaro Vélez, quien lo ven ustedes acá en su bicicleta, la cual él usa constantemente para trasladarse de un punto a otro de la ciudad de Guatemala. Le saludo para decirme cómo estoy y pues le pido que nos acompañe a este programa de Acción Positiva, porque además el arquitecto Álvaro Vélez, quien ha estado con nosotros en otras oportunidades, tanto como director del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, como también en sus funciones en la municipalidad, en el cual trabajó muchos años en el área de la urbanización y urbanística de Guatemala, pues le pido, ya que estás de candidato tu alcalde, por favor, acompáñanos a un programa con nuestra audiencia. Así que para mí es mucho gusto darle la bienvenida al arquitecto Álvaro Vélez. Álvaro, bienvenido a tu programa Acción Positiva, porque has estado con nosotros varias veces, nos has enriquecido con mucha información importante y ahora pues que te encuentro casualmente en la calle pedaleando, como hacen muchos guatemaltecos que les encanta salir a pedalear. Sí. Te veo que estás en la campaña por la posición de alcalde de la ciudad de Guatemala. Cuéntanos un poquito sobre eso y sobre todo bienvenido a Acción Positiva. Sí, Francis, agradecido por la invitación, pues fue muy sorpresivo. Yo eventualmente pues voy en bicicleta o a pie en todas esas áreas del centro de la ciudad de Guatemala y pues agradezco mucho el espacio que me das. Ahora estoy en una nueva etapa de mi vida. Di un salto del ciudadano común hacia la política y entonces estoy explorando, estoy tomando caminos extraños que no había planeado en mi vida. Es decir, yo siempre fui un arquitecto dedicado al campo de la ciudad, en especial al campo del urbanismo, un activista social también urbano, y entonces trabajé por la ciudad todo el tiempo, pero me di cuenta que había algo más que hacer y comprometerme con mi país y con mi ciudad. Y por eso estoy ahora en esta nueva etapa y estoy dispuesto a compartir contigo y con la audiencia mis puntos de vista y por qué estamos acá y cuál puede ser la diferencia en todo caso. Pues muchas gracias, Álvaro. Tenemos muchos amigos, mucha gente muy apreciada que le encanta andar en bicicleta y estoy seguro que cuando vean este programa, una de sus primeras preguntas va a ser, bueno, ¿y qué va a pasar? Vamos a tener más ciclovías, van a impulsarse más el ciclismo, porque dicen nos gusta salir a pasear en la ciudad de Guatemala. Tengo amigos que nos dicen, miren, la municipalidad nos da mucho apoyo. ¿Cuál es tu concepto del uso de la bicicleta como un medio de transporte y de recreación? Sí, la bicicleta es una forma de transporte en realidad, pero también es una filosofía de vida, es una forma de entender la ciudad, una forma de integrarse a la ciudad de una forma completamente diferente a transportarte en carro o en otro tipo de vehículo motorizado. Porque cuando vas en bicicleta, vas sintiendo el ambiente, vas viendo el paisaje, vas compartiendo con el entorno y entonces es una práctica humana muy linda, la bicicleta como en el fondo. Pero técnicamente te tengo que decir que la bicicleta tiene que concebirse ya como un proyecto municipal, como parte del sistema integrado de transporte público, colectivo y parte de una red sostenible de transporte. Con eso te quiero decir que lo que hace la municipalidad actualmente, pues es loable. De ninguna manera nosotros vamos a cortar ese camino que se ha tomado ahora, pero es absolutamente insuficiente porque lo que se trata es de un sistema de transporte en el cual tú cotidianamente te funcione para ir a trabajar, para hacer todas tus actividades cotidianas de la semana y no solo como una ciclovía recreativa de fin de semana o de deportistas, que claro, lo pueden hacer y no tengo ningún inconveniente, al contrario, lo voy a reforzar, pero estamos hablando de un sistema de ciclovías que se integre al sistema de transporte público que es el BRT, en otras palabras, el Transmetro, en centrales de transferencia
para que se interconecten ambos sistemas y luego tenemos una planificación importante a través de los barrancos y a través de las puentes ciclopeatonales para conectar las áreas aisladas de la ciudad, especialmente las áreas más precarias, con estas centrales de transferencia o buses alimentadores. Como ves, estoy hablando de sistemas como el que vemos en Bogotá, o no digamos en países avanzados como Holanda, donde todo el sistema completo es de bicicletas y toda la gente, y no importa la clase social, la mayoría se transporta en bicicleta. Fortalecerlo. Sí. Álvaro, tú mencionaste un ciudadano que ha estado dedicado a la vida profesional, pues a sus funciones, y de repente toma el paso de postularse para un puesto de elección. Obviamente, desafortunadamente tenemos el caso de muchos alcaldes, casi 30, 40% de alcaldes que por mala gestión o por interpretar mal lo que tienen que hacer, resultan teniendo problemas, algunos incluso en presión. Sí. ¿Cuál es tu concepto de lo que debe de ser un servidor público, Álvaro? Un servidor público es una persona que tiene una vocación clara, que es el bien común, está al servicio de la comunidad y esa es su quid. Si no tiene esa condición, no puede ser un servidor público. Es diferente, ¿verdad?, a un empresario. El empresario, por supuesto, legítimamente busca la ganancia, es legítimo que lo haga, crea riqueza también, puede también difuminar bienestar a la sociedad, pero el servidor público, su condición sine qua non, es que está al servicio de la comunidad. Y al estar al servicio de la comunidad, su participación en la cosa pública debe ser impecable. ¿En qué sentido? Primero, en el sentido de una ética pública total. Respecto a qué quiere decir que no vas ahí para enriquecerte. Punto central. Vas a tener un salario, cualquiera que sea. Yo tenía mi salario en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Era un salario digno, no era un salario grande, ni tampoco patético, pues. Yo ese salario lo acepto con dignidad, sin ningún cuestionamiento. No digo, ay, qué poco gano en el teatro, sino que lo que me sirve es para poder hacer el servicio público. Igual en la Municipalidad de Guatemala tenía un salario digno, con ese trabajé, hice aproximadamente unos 25 proyectos, hicimos, impulsé, porque yo era director de una unidad técnica que se llama urbanística, que estaba compuesta por brillantes arquitectas y arquitectos, y entonces trabajamos 25 proyectos que tienen un valor económico que no quiero contarlo. O sea, el salario no se corresponde con lo que le das a la sociedad cuando trabajas en buena lid, ¿verdad? Eso es un servidor público. Cuando de tus experiencias anteriores, tanto laborales como profesionales, ¿qué es lo que crees tú que más te prepara para la posición de alcalde? Porque yo creo que es una posición importante, una ciudad como Guatemala, ya el centro urbano más grande entre el distrito Ciudad de México y Bogotá. Sí. Es una gran ciudad. ¿Qué es lo que más te prepara a ti en tu carrera para postularte a esta posición? El guatemalteco cada día es más exigente y obviamente vas a ser requerido de ser un buen servidor público. Seguro. ¿Qué es lo que más te prepara para ser un alcalde? Sí, fíjate que en una ocasión, en una conferencia de prensa, me preguntaban por esa pregunta, y usted qué ha estudiado y tal, y entonces yo lo dije coloquialmente, miren, yo soy un arquitecto de profesión, urbanista de oficio y un peatón por vocación. Entonces traté de sinteticé sin querer en ese momento un arquitecto, porque yo me he dedicado, tengo la vocación del diseño, el arte, la arquitectura, la cual he practicado durante toda mi vida, pero la arquitectura que he hecho está muy conectada con la ciudad. Y luego, yo no soy urbanista de profesión, siempre tengo el problema que ponen urbanista y hago la aclaración y digo urbanista de oficio es como el guitarrista que aprendió del oído, ¿ves? Como por un talento propio, pero no estudió en el conservatorio. Pero sí hago una arquitectura de ciudad desde siempre, me formé así, desde Guatemala cuando estaba en la Universidad de San Carlos, en la Facultad de Arquitectura, que nos enseñaron la pobreza, los barrios precarios, las grandes diferencias socioeconómicas en la ciudad de Guatemala, y trabajábamos en ese sentido, en esa arquitectura, digamos, de corte social. Luego me fui exiliado a México, y en México retomé mi carrera de arquitecto, me incorporé a la Universidad Nacional Autónoma de México, estudié en el taller Max Cheto
y allí había una concepción social importantísima también, y entonces empezamos a trabajar el tema de la importancia de la ciudad. O sea, te puedo decir que algo que me prepara para ser un candidato para la alcaldía de la ciudad es justamente que mi oficio es la ciudad. También lo decía, así como para un músico el piano es su objeto de cuidado y de preparación técnica, o para un pintor la paleta de colores es su técnica, para mí como arquitecto, como Álvaro Vélez, la ciudad es mi pieza de arte donde yo trabajo, y entonces me considero preparado en el tema de qué es una ciudad y cuál es su función en la transformación social, y por qué los entornos y por qué los servicios públicos, y también en la conformación, digamos, de la identidad de un pueblo. Las ciudades son muy importantes. Y bueno, peatón por vocación. Me decía alguien en estas discusiones, como ahora estoy expuesto a la opinión pública y se sufre, ¿verdad?, con esto. Y alguien dice, Álvaro Vélez debería ser el candidato, dice una señora ahí, una jovencita. Y entonces él luego dice, no, los tecnócratas no. Pues es que yo no soy un tecnócrata. Yo por eso hoy me encontraste en la bicicleta, yo soy una persona que vive en la ciudad, yo vivo en el centro histórico, mis movilizaciones son de peatón, voy a almorzar al mercado frecuentemente, al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. ¿Te recuerdas? Te conté una anécdota que creo que cristaliza esa idea, que el primer día llegué en bicicleta y no me dejaban entrar, porque no podían creer que el director, el flamante director del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, llegara en bicicleta y no en una camioneta polarizada. Entonces, sí, yo soy el director, le decía al policía, y el policía no me dejaba entrar, y entonces tomó la radio y le dijo a las autoridades de que había un señor loco que decía que era el director, creo yo, algo así, dijeron. Y bueno, ¿y qué va a pasar, Álvaro, cuando, si eventualmente el voto favorece tu posición, llegas a la alcaldía en bicicleta y no te quieren dejar entrar en la municipalidad de la ciudad de Guatemala? Voy a llegar en bicicleta. Así vamos a estar pendientes para tomar la foto, ten cuidado, si esto llega a suceder. Sí, voy a llegar en bicicleta y puedo llegar a pie, porque yo vivo pues en el centro y me recorro por el paseo de la Sexta Avenida, y entonces ahí se puede llegar perfectamente en bicicleta. Ya no tengo que subir la pendiente del teatro, lo cual me parece muy conveniente. Es una gran ventaja. Uno va avanzando en la vida poco a poco. Álvaro, dicen que escoba nueva barre mejor, pero también dicen que lo que está funcionando hay que dejarlo funcionar. Tú tuviste pues una relación en el área urbanística, estuviste en una cantidad de proyectos importantes, pero sin embargo, de lo que actualmente existe en la municipalidad, de los proyectos, ¿cuáles tú dejarías y cuáles quitarías? Sí. Yo te diría, nosotros no somos unos trogloditas salvajes, yo no tampoco soy una persona que me enfoco en la ilustración, en la ciencia, en la cultura y el arte y el humanismo. Jamás llegaría a destruir lo bueno que ha hecho una administración anterior. Y eso se lo recomiendo a los candidatos a presidencia y a cualquier persona en la política, porque siempre la sociedad va avanzando, va construyendo, y quien nos antecede algo está dejando. Aquí tenemos drenajes, eso los dejó el alcalde Ponce Monroy. Aquí tenemos el periférico, eso fue un legado de Manuel Colón Margueta. Por supuesto que la municipalidad y las autoridades anteriores dejaron un legado y un avance importante que yo considero interesante, pero insuficiente absolutamente. Entonces la respuesta es que, por ejemplo, el sistema de Transmetro, el BRT, que es el nombre técnico en inglés, Bus Rapid Transit, se tiene que fortalecer, o sea, se tiene que completar en un sistema integrado, como el inicio de mi charla, en el cual yo pueda tomar ese Transmetro de cualquier punto de la ciudad, trasladarme al hospital público tal, trasladarme a la zona 11, a todas las zonas de la ciudad, interconectarme con ese Transmetro. Hacen falta las centrales de transferencia que tenemos nosotros ubicadas, y es bajar del Transmetro y alquilar mi bicicleta, y entonces hacer recorridos en los barrios o en lugares ya más cercanos, o en las rutas alimentadoras, para llegar con el tiempo, porque tenemos una visión de futuro también, que fue Utópolis, la que te presenté un día, que es una ciudad, nosotros tenemos pensado una ciudad después de los 10 años, ¿verdad? Entonces, Transmetro, los espacios públicos, ya estuve recorriendo ahora como candidato
¿cómo se llama? Pasos y pedales. Y pues la gente, pues, ¿cómo vamos a destruir pasos y pedales, por ejemplo, verdad? Entonces son temas que vamos a dejar. Y también otra cosa importante que es un mensaje, hay cuadros técnicos y proyectos técnicos dentro de la municipalidad. Yo mismo dejé como director de urbanística y de la empresa metropolitana de vivienda unos 10 proyectos y anteproyectos importantes que están ahí, que se deben concluir, se deben hacer. Por lo tanto, los cuadros técnicos que están en la MUNI se respetarán y proyectos que están ahí. Creo que hay un acervo. Por supuesto, la sustitución radical consiste en los cuadros políticos, porque ese es el punto crucial, que es quién manda en la ciudad, que es lo que podemos hablar después, que es la democratización. Porque ese es un punto importante. Sí. Obviamente yo coincido contigo que mucho de lo que está funcionando funciona, hay que dejarlo que funcione bien, perfeccionarlo. Dicen que lo único permanente es el cambio y eso es lo que tenemos que estar haciendo siempre. Pero, ¿cuál sería, dirías tú, la diferencia fundamental que el vecino sentiría entre una alcaldía presidida por Álvaro Vélez y la actual administración? Cuando digo actual administración, hablo de casi 35 años de una línea que ha seguido pues más o menos el mismo principio. ¿Qué dirías tú que sería el cambio más importante que se sentiría con una alcaldía que tú presidieras? Sí, yo creo que es el momento del ciudadano, es el momento de devolverle el poder al ciudadano común, al barrio, a las colonias y al vecindario, para que tengan un espacio en la construcción cotidiana, la construcción democrática permanente de lo que queremos para la ciudad. Es lo que llamamos nosotros el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad no constituye la dádiva que me da el alcalde, sino el derecho a construir la ciudad que yo quiero. Eso es lo que no ocurre hoy. Yo hago una cita histórica que es como, digamos, es una parodia, si quieres, histórica, pero la ciudad de Guatemala se fundó en 1526. En 1526 la fundó Pedro de Alvarado. Y desde esa época la ciudad ha estado tomada por los mismos, con la excepción de Manuel Colomargueta. Entonces, ¿y quiénes son los mismos? En su época, pues, eran los colonizadores españoles, y después el ayuntamiento, el de la Patria del Criollo de Severo Martínez, los que hacen la independencia, los criollos, casi siempre administraron la comuna, el ayuntamiento, y lo mantuvieron durante todo el tiempo ese poder, y entonces ese poder se construyó históricamente. Por eso es que en la mente de las personas a veces siguen votando por lo mismo, porque está construido casi dentro de la identidad del guatemalteco, que hay un ser superior que nos va a decir qué hacer y resolver las cosas. Aquí es entrar a la mayoría de edad ciudadana, entrar y democratizar la ciudad de Guatemala. Por eso nosotros, yo personalmente, represento ese movimiento porque soy un técnico, me considero bien preparado, tengo una preparación, de mucho tiempo desde la UNAM, una preparación sólida como arquitecto de la ciudad, llamémosle así, pero a la vez soy un ciudadano corriente común, el ciudadano del 2015, el ciudadano que ha estado en las luchas sociales, el que ha participado en los movimientos culturales, que ha participado en la Mesa de Barranqueros, que ha participado en fundaciones pro ciudad, que está en la Fundación Miguel Ángel Asturias, o sea, muchas cosas que yo participo como ciudadano, y entonces ese ciudadano es el que debe de, digamos, tomar una posición en el poder municipal. Y por eso mi consejo está representado por personalidades de ese orden, que son personas probas, personas con legitimidad, que toda su vida demuestra que han estado por el pro bien, por el pro común, por el bien común. Menciónanos nombres de personas que te están acompañando en el proyecto, por favor. Sí, yo quisiera leer brevemente, si me permites, así por el tiempo, pero tenemos de concejal primero, o sea, virtual vicealcaldesa de Guatemala, a Lili Caravantes Tobías. Ella es una persona que ha hecho mucha política pública, que ha sido secretaria de la Secretaría de la Mujer, de la Soberanía Alimentaria, y que representa para nosotros los derechos de la mujer, los derechos
de género y la representación importante en la ciudad para todas las políticas de la mujer que vamos a impulsar. Tenemos de concejal segundo a Francisco Javier Castañeda Moya. Él es un biólogo, un académico importantísimo que maneja, experto en el medio ambiente. Por el tiempo, ahora te leo algunos: al concejal tercero, Luis Guillermo Velázquez Pérez, Paulo Alvarado, de Alush Nahual y el Cuarteto Contemporáneo. Concejal 5, Daniel Hernández, fotógrafo y también activista social y activista de la ciudad. Concejal Mario René Alejos Chávez, él es muy interesante porque es el secretario del Sindicato de Pilotos del Transporte Público de Masas, entonces representa al movimiento popular, a los trabajadores de la ciudad. Y al concejal 7, Manuel Antonio Peralta, que representa a las personas de los movimientos de los derechos de las personas con discapacidad. Todos ellos son personalidades importantes en la vida de Guatemala que han dejado un legado. Tenemos a los síndicos Miguel Ángel Alvarado Arévalo, al síndico 2 Hugo Roberto Corso Caballeros y al síndico 3 a Daniel Arnoldo Castañón Mendoza, todos ellos también personalidades probas en la vida guatemalteca. Porque es importante, ¿no?, que el guatemalteco conozca quiénes van acompañándote, quiénes son estas personas que se quieren involucrar. Sí. 3 programas prioritarios que serían el éxito o el medidor de éxito de tu alcaldía. Sí, nuestro programa número 1 es crear las mesas de concertación técnico-ciudadana. O sea, como se trata es de democratizar junto con el conocimiento técnico, que es el otro que yo también represento, ¿verdad?, el conocimiento técnico, y se crean las mesas prioritarias son la democratización del municipio, ¿verdad?, la participación plena de la ciudadanía, devolverle a los COCODES su alcalde auxiliar. O sea, el alcalde tiene que emerger de la ciudadanía y no tiene que ser impuesto por la alcaldía como ocurre ahora. En nuestro consejo no hay políticos, operadores políticos de la clase política que llamamos ahora, sino que son ciudadanos que representan de alguna manera iniciativas legítimas de la ciudadanía, y entonces el consejo para mí va a ser el soberano de la ciudad, no una serie de súbditos míos, sino que por el contrario. Todos esos elementos son los que vamos a darle para que la ciudadanía tome el poder. Hay una serie de propuestas ahí. La segunda es una mesa de concertación, derecho a la ciudad. Entonces, transporte, priorizar el transporte público de una vez por todas. Parar, ¿verdad?, digamos, esta cantidad de proyectos electorales que se están haciendo ahora, proyectos, digamos, clientelares o electorales, como por ejemplo este aerometro que tenemos ahora en la Roosevelt, que es totalmente insuficiente, antitécnico, pero sí que es electoral, ¿verdad? Y entonces todo eso ha hecho que Guatemala después de 30 años esté ahogada en los vehículos, en el tránsito y el gran martirio que tienen los ciudadanos. Transporte público, con todo el sistema que te hablé, que es modalidades de bicicleta, de BRT, de impulsar el Metroriel, un corredor urbano a lo largo del Metroriel también, con ciclovías, con peatonales y con vivienda media a lo largo de esos grandes corredores urbanos. También la vivienda es un tema que nosotros tenemos la empresa metropolitana de vivienda y le vamos a dar el carácter y la fuerza necesaria para impulsar ese tipo de proyectos. El otro gran tema abandonado es el agua. El agua también para nosotros es un tema prioritario y lo vamos a trabajar desde varios puntos de vista porque los técnicos nos dan una previsión, de acuerdo a los datos, que posiblemente en 10, 12 años lleguemos al año 0. ¿Qué quiere decir eso? Que nos quedemos sin agua en el valle. En este tipo de irresponsabilidad nos estamos manejando ahora. Alguien tiene que parar eso y lo podemos parar nosotros que no tenemos intereses ni estamos comprados por las empresas por los intereses de los que hacen negocios con el agua, porque por eso es que no sale adelante, porque hay un proyecto que se llama agua en bloque, y ahí cada quien hace un pozo, y entonces con ese pozo suministra el agua a la ciudad, y fue una privatización virtual, pues la que hicieron. Tenemos que romper con esa dinámica para entrar por el agua para el bien común, reduciendo la demanda para empezar, reparando o sustituyendo las redes de agua que estamos perdiendo agua hasta el 40-43% en las redes de agua y también en
los temas de conexiones clandestinas, o sea, 43%. Luego hacer permeable la ciudad, luego trabajar con la mancomunidad. Me voy al tercer gran elemento, que es la gran concertación metropolitana. Es el momento, nosotros ya no podemos seguir gobernando la ciudad desde la capitanía, pues, desde el virreinato, el punto con don Pedro de Alvarado. Ya no se puede, sino que tiene que ser cogobernada democráticamente. Esa sería la gran mesa de concertación, donde tú con los alcaldes de los municipios del departamento vamos a tratarnos como somos, ciudadanos con igualdad de condiciones, para resolver el tema del agua, el tema de los basureros y el tema del transporte, los grandes temas, y el tema fundamental, las ciudades dormitorio y los que trabajan en la ciudad, que generan los flujos de transporte, para crear una descentralización dentro de la metrópoli. Y por último, un cambio en la matriz, digamos un enfoque de incentivo a la productividad. La ciudad que genera riqueza, la ciudad es muy rica, entonces vamos a democratizar la riqueza de la ciudad, incentivar a los barrios autosostenibles, barrios productivos, para que las personas del barrio, del vecindario, las personas de nuestros vecinos puedan emprender empresas en la nueva modalidad del conocimiento, de la tecnología, y los jóvenes puedan participar en esa nueva revolución productiva con un cambio de transferencia energética. También hablamos nosotros de pasar hacia energías renovables, lo que es también huertos urbanos, autosuficiencia alimentaria y manejo de los desechos de una manera sostenible. Es un cambio, en mi opinión, nuestro proyecto municipal sí es un cambio de infraestructura, pero no es lo importante, es un cambio, una revolución social, y entonces para mí el alcalde debe ser el líder, el visionario que debe dirigir ese cambio hacia el futuro de un cambio profundo de la ciudad de Guatemala. Muchas gracias por comentarnos pues, tu visión, tu proyección, tus objetivos. Te voy a pedir en una palabra, que me contestes con una palabra. ¿Cuál sería el término que usarías tú para asegurarle al ciudadano que lo que estás ofreciendo se va a cumplir? El término importante es que tú, cuando votes por mí o por mi corporación, estás votando por ti mismo. O sea, que pienses que lo que vas a pasar, el ciudadano va a pasar a gobernar democráticamente la ciudad, y no solo a votar como lo hace ahora y delegarle el poder a otro. Entonces pasas a cogobernar con nosotros. Muchísimas gracias, Álvaro, por haber compartido esta noche con nosotros. Pues éxitos hacia adelante esta campaña, que debe ser bastante peculiar por todas las limitaciones. Gracias a ustedes por estarnos acompañando en Acción Positiva. Pues es importante escuchar a esos ciudadanos que han decidido venir a ofrecerse para servir al país. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Álvaro. Te veremos probablemente en la bicicleta llegando a la municipalidad. Claro, y a ustedes, gracias por acompañarnos, y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buena noche. Gracias.